Señor les bendiga. Vamos a ir a la palabra que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 24. El libro de Mateo, capítulo 13, versículo 24, le damos lectura en el nombre de nuestro Señor. Dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormía los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes esta cizaña? Y él le dijo, un hombre ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer justamente el uno y el otro, hasta la siega. Y en el tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoger primero la cizaña, atarla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. La palabra del Señor es como, siempre digo, es como esta lámpara que nos da luz para caminar como corresponde. Nos corrige, es como un espejo. Nos miramos a la palabra y vemos cómo estamos, cómo caminamos. Nos educa siempre, la palabra del Señor nos hace crecer de una manera extraordinaria. Es tan importante el conocer de la palabra porque nos enriquece en lo espiritual, en lo emocional, en lo familiar, en tantas cosas. Nos trae sabiduría. Por eso es interesante, hermanos, que nosotros como iglesia, como parte del pueblo de Dios, podamos ser lectores de la palabra. Si bien es cierto, vivimos en un mundo que hoy está demasiado acelerado, queremos, hermanos, y tenemos tiempo para muchas cosas, pero a veces para estas cosas se requiere también, hermanos, tener este tiempo. Y usted, como hermanos, este pasaje que le dice a esta mujer que has escogido la mejor parte, usted está eligiendo una parte buena, porque es interesante alimentar nuestro espíritu, nuestra alma, a través de la palabra del Señor. Quizás una introducción un poco larga, pero creo que es necesaria, porque a veces se le da poca importancia a lo que es la palabra del Señor. Así que, bien, hablar de este pasaje, de esta parábola, este ejemplo que el Señor nos da, es algo bien interesante. Porque cuando nosotros hablamos en nuestra cultura, en nuestra formación de cizaña, podemos hablar de una cosa que realmente es negativa, ciertamente. Cuando hay alguna situación puntual, familiar, llámese como se quiera, siempre nosotros hacemos alguna búsqueda de esto y preguntamos, ¿alguien sembró cizaña? ¿Alguien sembró discordia? Y eso, hermanos, representa un poco lo que es la cizaña. La cizaña, hermano, está. Y si nosotros escrituralmente o teológicamente quisiéramos hablar, podríamos decir que la cizaña se da en lo que es la vida de aquellos que no conocen al Señor. Pero aquí yo quiero referirme a la iglesia, yo quiero referirme a lo que es la parte de la iglesia. Y cuando nosotros hablamos de esta hierba, hablamos de una hierba que tiene algunas situaciones que son particulares. Dice que la cizaña es una hierba dañina. Dice muy semejante al trigo y es muy difícil de distinguir la cizaña del trigo. Los agricultores, los que saben de esto, porque en el tiempo del Señor está hablando a gente que entendía, gente que sabía de lo que era la siembra del trigo, la siembra en general, eran hombres que entendían. Por eso que el Señor es tan sabio cuando pone estos ejemplos para dar a entender su palabra o su propósito. Y es muy difícil distinguir en el principio cuando hay cizaña en el trigo. Entonces, porque son muy parecidas, son muy
muy parecida. Entonces, lamentablemente, dentro de lo que es el proceso de esto, lo compara el Señor un poco, y yo quiero ser muy honesto en lo que voy a decir, yo quiero tomar la parte de la iglesia, como que es necesario. Yo, si usted lee el subtítulo, no sé si el hermano lo puso, dice, la cizaña es necesaria. Qué raro, pero ¿por qué, pastor? Porque hay un propósito detrás de esto. Ya nosotros tenemos que aprender cosas. El Señor no nos enseña, no nos hace ver cosas por querer, sino porque tenemos que educarnos y aprender. Y como es tan parecido, dice, por esta razón dice, es peligroso arrancarla. Dice, es peligroso arrancarla. El trigo está entre medio de ella. Y arrancar, dice, la cizaña se corre el riesgo de arrancar también el trigo. Entonces, esto, cuando nosotros leemos la Escritura, cuando dice que el hombre sembró buena semilla, y cuando ve y los hombres le dicen, mira, pero salió cizaña, un hombre malo, perverso, ya puso esta semilla. Entonces nos damos cuenta que frente a esa situación, son cosas que de repente nosotros tenemos que aprender, tenemos que vivir. No es fácil. ¿Ya? Nosotros cuando conocemos al Señor, y esto el Señor ponía en mi corazón, cuando conocemos al Señor, venimos con un corazón transparente, con un corazón sincero. Pero muchas veces nos encontramos con otras realidades. Nosotros tenemos que entender que el enemigo, hermano, es muy peligroso, y es más peligroso cuando se disfraza de ángel de luz. Porque a veces nosotros en nuestra ignorancia creemos en muchas cosas o en personas, y estas muchas veces nos defraudan. Pero a veces es como lo que le pasa al Señor cuando reprende a Pedro y le dice, apártate de mí, Satanás. Imagínese cómo se habrá sentido Pedro. Pero a veces el enemigo, hermano, es tan sutil y nos hace vivir situaciones que son complejas, difíciles, para hacernos entender, hermanos, que el ser humano en sí puede cometer errores. La cizaña fue sembrada. Cuando hablamos de cizaña, hablamos de gente compleja, difícil, porque es el término que le damos nosotros en nuestro entorno. Cuando alguien dice cizañero, es una persona peligrosa, ¿ya? La cizaña es dañina, hace mucho daño en el medio nuestro. Dice, comparte la humedad del mismo suelo que el trigo. Está ahí, está metida entre medio, ¿ya? Comparte esa humedad. Está, y cuando yo relaciono esto, comparo un poco con la iglesia, y la cizaña está ahí, ¿ya? Compartiendo las mismas cosas, ¿ya? Dice, el trigo sufre la competencia de la cizaña, porque hay otra raíz o otro ente que está tomando del agua, está tomando de ciertos privilegios del trigo, y sufre esa competencia. En lo espiritual, yo lo llevo a lo espiritual, muchas veces pasa ese tipo de cosas, y tenemos que esforzarnos mucho más dentro de lo que nosotros hacemos en el reino de los cielos. Dice, comparte el mismo espacio para recibir el sol. Está esta herramita, esta cizaña enganchada al trigo. Entonces yo por eso lo relaciono con la iglesia, porque uno de repente nos damos cuenta que nos toca vivir situaciones que son complejas y difíciles, y a veces nosotros no entendemos. Y decimos, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué si yo puse la confianza en alguien que dijo ser lo que en el fondo no era? Y nos decepcionamos tan fácilmente. Entonces, cuando yo estaba preparando esta palabra, y voy a ser un poquito autorreferente, yo me acordaba de situaciones que a mí me pasaron, que yo viví. Y siempre nombro a mi hermano Carlos porque comenzamos juntos en el Evangelio cuando teníamos 17 años. No vamos a hablar de edad para que no saque cuenta. Y siempre pasaron cosas. Uno venía con toda la intención del mundo, con el mejor espíritu. Y fíjense que de repente se dan situaciones complicadas, difíciles, donde siempre
Los que me conocen saben y lo digo como testimonio. Había gente que a uno no lo quería. En vez de recibir a uno que era nuevo, un chiquillo pelo largo, chascón, vestido a la moda en ese tiempo, patas anchas y todo ese tipo de blue jeans que usábamos, que recibirlo y acogerlo muchas veces éramos causal de ciertas situaciones que daban, hermanos, momentos difíciles para uno que recién estaba aprendiendo. Entonces uno en su ignorancia, en su ingenuidad, confiaba de gente, de situaciones, y uno, muchas veces yo le pregunté al Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué pasan estas cosas? Y estamos hablando de la iglesia. Entonces se viven situaciones complicadas. Pero esto nos da a entender, hermanos, que nuestro fundamento, nuestro líder, y siempre digo esto y lo recalco, a lo mejor soy gravoso yo, pero se llama Jesucristo. A lo mejor usted que me escucha, que está en sintonía, a lo mejor le ha pasado algo y usted ha dicho, pero escucha, confía en esta persona que era evangélica, va encima un predicador y esta gente me defraudó. Tenga cuidado, porque no todo lo que brilla es oro. No se olvide que la cizaña es muy parecida al trigo. Y no todos los que dicen ser son. Entonces, cuidado, esto también, como digo, se comparten el mismo espacio para recibir el mismo sol. Ya, la cizaña está ahí impregnada en el trigo. Dice, el trigo disfruta del sol y brota y crece, pero la cizaña procura, dice, superarlo. Y en esa disputa, esta situación obliga al trigo a esforzarse mucho más para sustentarse. Si usted yo al menos lo relaciono con la iglesia, usted se da cuenta, hermanos, que dentro de situaciones que se nos toca vivir, vivimos cosas así difíciles, complejas, que a veces, hermano, a mí me pasó personalmente, me tocó, hermanos, esforzarme mucho más, el entender muchas cosas más, a lo mejor en muchas decepciones que me tocó vivir, en cuanto a ciertas cosas que no voy a nombrar. Pero qué bueno hubiese sido que me hubiesen enseñado esto, que la vida del Evangelio, o venir al Señor, es cierto, es lo más hermoso que hay. Yo esto lo puedo testificar, es algo precioso, maravilloso. Pero también, hermano, habrá momentos donde usted, hermano, se encontrará con gente que pareciese que fuese y no es, y nos defrauda. Y en el fondo, insisto, esto en madurez, cuando nosotros maduramos, nos hace entender y nos hace comprender que mi líder no es un pastor, no es un obispo, no es un predicador, sino se llama Jesucristo. Ese nunca falla, ese siempre está ahí, siempre está dándonos y entregándonos esa luz maravillosa para ser mejores. Entonces, seamos objetivos. ¿Se ha fijado que siempre hay gente que deserta del Evangelio o de las iglesias y siempre hay un culpable y siempre busca una persona específica? Y nosotros tenemos que aprender, hermanos, que eso, como digo yo, la cizaña es necesaria, como el título de esta, porque es necesaria. Es importante, dice, por eso dice, las cosas difíciles nos hacen ser mejores y crecer. Nosotros debemos entender que dentro de lo que es el ámbito espiritual, llamémosle así, ¿cuándo crecemos más? ¿Cuándo maduramos más? ¿Cuándo nos crecemos mucho más? Cuando vivimos situaciones difíciles, cuando vivimos este tipo de situaciones que miramos personas que dicen ser lo que no son y nos defraudan, pero cuando entendemos esto y damos gracias al Señor porque decimos, bueno, me sirvió para madurar, me sirvió para crecer. La Biblia dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Todas las cosas. Y cuando nosotros, y yo os digo esto yo, cuando nosotros hablamos de todas las cosas, generalmente creemos que es lo positivo. No, en lo negativo también. Y en lo negativo crecemos más. Entonces se da este tipo de situación en lo que es el trabajo, en el crecer de la iglesia, que nos va a tocar vivir situaciones. Nos va a tocar vivir situaciones difíciles, complejas, decepcionantes en muchas oportunidades. Pero como digo yo, aprendí
que el que nunca falla, que el que nunca me ha fallado se llama Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, yo, hermanos, te invito. A lo mejor tú que me estás escuchando ahora, te tuviste que retirar de una iglesia antes de esta pandemia, defraudado, situaciones, y uno como ser humano se cuestiona y se hace muchos reproches y también, hermanos, reprocha y mira al cielo, como yo más de alguna vez lo hice. ¿Por qué, Señor? Y esta gente. Pero Dios tiene propósito. Por eso digo que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Todas. Lo bueno, sí, queremos, pero también de lo negativo. Nos hace crecer, nos hace formar, como digo yo, y mi nieta se ríe, carácter, nos hace formar ese carácter que es tan importante. Dice, si no existiesen los problemas, en este caso la cizaña, posiblemente no creceríamos en la vida cristiana. Si no hubiera esta cizaña, no hubieran este problema. ¿Cuántos de nosotros a lo mejor hemos vivido situaciones que injustamente, porque cuando uno hace algo indebido y sufre las consecuencias, uno dice, bueno, estoy pagando el error, pero a veces ni siquiera hemos hecho algo y participamos y somos objeto hasta de situaciones que son complicadas, de calumnia. Yo muchas veces, hermano, he sido tildado de sinvergüenza, de muchas cosas. Y yo lo que único digo siempre yo, que en la Biblia dice bienaventurado cuando digan cosas no siendo así. Porque cosas van a decir. Cizañeros siempre van a haber. Gente que te va a querer hacer daño siempre va a estar. Siempre va a estar ahí. Pero nosotros tenemos que aprender, hermanos, a saber que esas cosas a veces son necesarias. Insisto, el título es necesaria la cizaña. Porque nos hace formar un carácter. El carácter del reino de los cielos es un carácter con propiedad, con autoridad, ¿ya? No es como hijos malcriados, de esos que no se les puede decir nada, sino que nos forma un carácter para la vida, para poder, hermanos, ser consecuentes en nuestra fe y poder decir, bueno, ¿qué me va a hacer algo más? Si tenemos que vivir todavía muchas cosas más, hermano. Cuando tú quieres acercarte a Dios, cuando tú quieres buscar de Dios, cuando tú quieres hacer las cosas bien, vas a tener mucho más oposición, porque eso quiere decir que tú quieres crecer, y hay uno que quiere que tú no crezcas, por eso te tira cizaña, por eso quiere que tú te ahogues, que tú no hagas, cumplas el objetivo que Dios ha puesto en tu vida. Así que, vamos, levántese. ¿Ah? No le eche la culpa a nadie, no, hermano, busque culpable. Usted crea que lo que pasa va a redundar para bien y el Señor estará ahí fortaleciendo. Como digo siempre esto, nos toca vivir situaciones complicadas, nos toca vivir situaciones injustas, porque muchas veces y las pasamos por gente que de repente uno dice, pero ¿por qué? No debería ser, pero es así, pero nos hace crecer. La cizaña, hermanos, es necesaria porque nos hace formar carácter. Así que vamos adelante, no se amilane por nada. Dice, los problemas familiares pueden representar, hermanos, la cizaña. El problema en el trabajo o en la iglesia misma puede representar cizaña. ¿Cuántas veces nosotros estamos en un trabajo y se crean situaciones que nosotros ni siquiera las buscamos? Y uno dice, pero ¿por qué si traté de hacer lo mejor posible para ayudar y en el final salí yo perjudicado? Porque cuando tú, hermano, vas a crecer, cuando tú estás creciendo, siempre van a haber obstáculos, complicaciones difíciles. Alguien dijo hace mucho tiempo atrás, nadie, escúcheme bien, nadie le tira piedras a un árbol que no tiene fruto. Cuando tú tienes fruto, van a llegar muchos, como decimos en Chile, peñascasos. Y algunos van a ser bastante grandes. Porque te van a querer, hermanos, destruir. El enemigo, como en este campo, se metió para destruir al trigo. El trigo representa a la iglesia, el trigo representa a usted y yo, y el enemigo siempre va a querer destruir de alguna manera, de alguna forma, el trabajo en nosotros, para que no demos el producto que el Señor quiere de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, lo importante es que nosotros no seamos la cizaña para los demás. Qué importante esto. ¿Ya? Qué importante de que uno no sea para otro
estas cosas de dañar, de poder, hermanos, querer que otro no crezca, que otro hermano sea perjudicado. Nosotros, hermanos, debemos hacer las cosas bien, no tratar, hermanos, de dañar a nadie, porque Dios no nos ha llamado a nosotros para eso, todo lo contrario. Nos ha llamado a ser buen trigo, ¿ya? Pero no se olvide que Dios es justo, bendito sea el nombre del Señor. Dice, la cizaña se parece al trigo, y era muy común, dice, en la Palestina, y no se puede distinguir del trigo hasta que parece el grano en el tiempo de la cosecha. No se distinguía hasta que se produce esa etapa de la cosecha. Entonces ahí vienen estos hombres, le dicen a ese hacendado, pucha, saquemos la cizaña, saquemos lo que está haciéndole daño al trigo. Y el hombre le dice que representa a Dios. No, porque se parece tanto, está tan arraigado, que al querer sacar la cizaña puedes arrancar el trigo. ¿Cuántas veces a mí como pastor me ha pasado, frente a ciertos conflictos, frente a situaciones, he tenido que actuar con mucha prudencia, con mucha inteligencia? Dios a mí, puedo ser un pastor, pero no me ha puesto de juez. Yo soy el que tiene que actuar en conformidad de la voluntad de Dios. Y aunque a veces eso traiga crítica, y aunque a veces eso se crea que hay favoritismo, no es así. Uno actúa de acuerdo a la situación. Entonces, de repente hay gente impulsiva, tipo Juan Bautista, que quiere cortar la cabeza además de alguien. Y no es así. No se olvide que por esencia Dios es amor. Entonces, frente a la situación que se da, es la expresión de estos hombres, sacamos la cizaña, cuidado, porque se puede, al querer hacer un bien, se hace un mal. Y eso muchas veces pasa dentro de un trabajo ministerial, dentro de un trabajo de iglesia, donde uno, la iglesia es como un hospital, se recibe a todos, no podemos echar a la gente. Pero el que hace el trabajo en los corazones es Dios a través de su Espíritu Santo. Nosotros a veces actuamos y tratamos de ser lo más consecuente frente a ciertas situaciones que se dan. Quizás en un momento puede parecer incluso hasta injusto, pero uno tiene que actuar de acuerdo al corazón de Dios, no de acuerdo a intereses, no de acuerdo a intereses personales, sino de acuerdo a la voluntad del Señor. Y nunca se olvide de esto, que la separación será al final de los tiempos. Y ahí el Señor hará el trabajo a través de los ángeles. Separará la cizaña del trigo. ¿Y dónde va la cizaña? A ser quemada en el fuego. Y el trigo va al granero de Dios. Y eso, hermanos, nunca te olvides, que tú le sirves al Señor y que tú eres parte de la obra del Señor. No importa lo que suceda, no importa lo que hayas pasado. Siempre yo esto lo digo en casa. Yo siempre trato de hablar de lo positivo. Porque cosas negativas siempre nos pasan, siempre situaciones negativas nos toca vivir, especialmente en lo que es la parte ministerial. Ciertas situaciones complicadas, difíciles, nos pasan y nos toca vivir, hermano, dentro de las cosas. Pero usted, hermano, entienda una cosa, que el único juez justo es Dios. Y quien va a separar en el momento determinado el trigo de la cizaña son los ángeles en el postrer tiempo. Insisto, y la cizaña irá al fuego y el trigo al granero de Dios. ¿Dónde voy a ir yo? ¿Dónde va a ir usted? Yo quiero ir, hermanos, a ese granero del Señor, porque ese es mi objetivo, de poder servir al Señor, ser consecuente. No se olvide, y termino con esto, que si usted ama a Dios, todas las cosas, por negativa que sea, van a redundar para bien. Quizás usted ha tenido la mala experiencia de alguna persona que le defraudó, de alguna persona que le hizo un daño. Pero sabe, eso a usted le hace entender y le hace comprender a tener misericordia. Porque así como Dios me perdona a mí con todos mis errores, cuánto más yo tengo que aprender a tener misericordia de a quienes muchas veces nos ofenden. No sé, creo que muchas veces la iglesia, habiendo muy buenas personas, muchas veces se dejan influenciar por cosas negativas.
Y madurar, hermanos, es tan importante. Es como lo mismo que la vida. Si usted tuviera solamente momentos buenos, momentos gratos, eh, ¿usted cómo podría el día de mañana hacer una consejería a alguien que está viviendo un tiempo difícil? Muchas de las consejerías que me tocan hacer, muchas de esas cosas yo las he vivido y las he pasado, ya sea como papá, como esposo, como pastor, como parte de la congregación. Yo soy uno de los que fue expulsado de su iglesia sin haber motivo y razón. Que yo tuve, hermanos, la oportunidad de decir, Señor, ¿dónde estás cuando me pasó esto? Porque yo no tenía nada que ver con la situación, por denunciar algo que había que hacerlo porque creo que era lo correcto. Fui yo el más perjudicado. Pero con los años yo aprendí que el Señor sabía y conocía mi corazón y que me estaba preparando para algo superior. No seas de los que retroceden. Yo no sé por qué digo esto, pero no retrocedas frente a lo que te ha tocado vivir. No generalices. Cuando alguien te hizo algo, tómalo como una experiencia de vida, tómalo como una experiencia a la cual el día de mañana te va a servir para aconsejar a otro con propiedad, para decirle, mira, Cristo es el centro, solo Él, el único que no defrauda, porque Él es bueno. Que el Señor les bendiga.